Para mí es una alegría poder hacer este trabajo con ustedes. Para mí también significa muchísimo el saber que algunos de ustedes sacan tiempo, escuchan, ponen atención a algunos de los cuentos, nos acompañan, pero además necesito pedirles algo más. De verdad necesito pedirles su manita arriba, el suscribirse en el canal. ¿Y esto por qué? Después de cierto tiempo los canales deberían tener determinada cantidad de personas. Y si no es así, YouTube podría en cualquier momento cambiar las prácticas y sacarnos de internet. Por eso les agradecería muchísimo que ustedes se suscriban, que ustedes participen, que ustedes nos pregunten. Poco a poco hemos tratado de ir institucionalizando respuestas permanentes a las cosas que ustedes tienen o que ustedes manifiestan. Así que espero de verdad con ansias que cada uno de ustedes pueda suscribirse y que logremos eventualmente tener un crecimiento adecuado para que YouTube nos mantenga. Pasadas las partes administrativas y formales, el cuento de hoy pensé en titularlo El miedo. Hay otros cuentos que se llaman El miedo. Sin embargo, este va a hablar mucho de este miedo que tenemos hoy en el mundo y de observar y atender ese miedo delicadamente. Esmeralda era una niña de 8 años, vivía con Miguel y Vanessa, que eran sus padres, y tenían una casa espectacular, bellísima, linda, con un patio adelante, unas verjas altas, pintada delicadamente. Y lo curioso y simpático era que Esmeralda sabía esto, tenía esta claridad. También sabía que el cuarto más bello de la casa ella lo tenía. Por eso fue, y no por otra cosa, por consideración a sus padres y porque el cuarto le gustaba por sí mismo, que intentó dormir ahí cuando estrenaron la casa. Al poco tiempo de haber estrenado la casa comenzó a sentirse más habitada, con calor de hogar. Y aquella habitación sabía Esmeralda que sus papás la habían llenado de esa emoción. Había juguetes, todos los juguetes que ella quería. Tenía un gran mural en una pared a un lado, con todos los muñecos que a ella le gustaban, todas las figuras que ella quería. Así que Esmeralda no quería de ninguna manera rechazar a sus papás o hacerlos sentir que no habían hecho lo suficiente. Pero pasados 6 meses, Esmeralda ya no podía dormir en el cuarto. Inevitablemente había comenzado a pasarse al cuarto de los papás, y en el cuarto de los papás se deslizaba suavemente y se abrazaba con Miguel, hasta que un día Miguel trató de entender qué era lo que pasaba con Esmeralda y comenzó a ponerle un poco más de atención. Descubrió que Esmeralda, cuando se venía a acostar con ellos, temblaba y de alguna manera le hacía saber que había algo de miedo en ella. Esmeralda, por su parte, cada día, pasadas las 12 de la noche, cuando ya la oscuridad es más profunda, había comenzado a divisar en la pared del fondo 2 figuras que parecían figuras humanas deformadas. Estas figuras, conforme iba pasando la noche, iban saliendo más fuerte, hasta que ella cerraba sus ojos y sentía esta sensación tan desagradable, esta sensación de necesitar ir donde papá y mamá, y así se terminaba pasando. Esmeralda no sabía cómo se llamaba esa emoción, no sabía tampoco qué era lo que sentía ni por qué le provocaba esta sensación. Tal vez era la ignorancia, tal vez era que ella no sabía cómo definir lo que pasaba, pero una mañana, sintiendo que de verdad ya ella no podía sentir tanto esta emoción, habló con Vanessa y estando en la cocina Miguel le dice a Vanessa: tenemos que ponerle atención a Esmeralda. Algo necesitamos saber y algo necesitamos hacer para que Esmeralda se sienta segura. Vanessa tuvo una excelente idea. Le dijo: no te preocupes, yo hoy en la noche
Voy a decirle a Esmeralda que voy a dormir con ella para ver qué es lo que le pasa. Y así fue. Llegada la noche, Vanessa se puso sus pijamas, Esmeralda también, y ella trató de meterse en la cama con Esmeralda, contándole un cuento primero y después preguntándole muy sutilmente qué era lo que le generaba esta sensación. Esmeralda, no sabiendo qué era lo que le generaba la sensación, ni sabiendo tampoco cómo se llamaba esa sensación, le señaló la pared del fondo, y ahí se quedaron las dos despiertas hasta pasada la medianoche para ver qué era lo que se veía. Pasada la medianoche, de la pared del fondo se lograban definir unas figuras humanas deformadas. Una parecía como que estuviera engulléndose a la otra y generaba por su forma una serie de emociones en aquellas dos mujeres. Vanessa primero trató de controlarse, pero viendo cómo conforme se hacía más oscura la noche, las figuras casi se salían de la pared, no soportó, se metió en la cama, se tapó con la cobija hasta que decidió escaparse junto con Esmeralda y se metieron en la cama con Miguel. Tan asustada quedó Vanessa, tan asustada, tan llena de terror, que a veces no podía ni siquiera hablar de aquello que se veía en la pared del fondo. Esmeralda lo que hacía era pasar la noche y venirse a pasar con sus papás, pero comenzó Miguel a preocuparse por Vanessa. Ella estaba realmente asustada, ella estaba realmente preocupada, ella ya no quería que Esmeralda entrara a su cuarto, aquel cuarto que con tanto amor ellos habían proyectado y habían construido para su hija. No teniendo otra opción, Miguel decidió y les informó que se iba a dormir una noche en el cuarto de Esmeralda para ver qué era tanto el miedo. Igualmente que las noches anteriores, pasada la medianoche, comenzó a hacerse más oscuro y por ahí entre la 1:30 y 2 de la mañana, aquellas figuras comenzaron a aparecer que se salían de la pared. Una figura era totalmente dominante a la otra y el que estaba siendo dominado trataba como de taparse algo en su cara para que el otro no lo engullera. Miguel, viendo aquella escena tan atroz y sintiendo que aquellas figuras se podían salir y que casi las podía palpar, también salió de la cama y se fue al cuarto con su esposa y su hija. El tema es que después de esto, Vanessa le contó a todos los vecinos lo que estaba pasando en su casa. Miguel trató de traer a todos los expertos que ustedes se puedan imaginar, chamanes, todo lo que ustedes puedan imaginar. Tanto fue que un canal de televisión local vino con una medium a ver si podía hablar con las figuras, a ver qué le decían y si las convencía de que se fueran. La medium habló con ellas de un montón de cosas, pero nada que le permitiera ni definir quiénes eran, y menos convencerlas de que se fueran de la casa. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento la casa comenzó a coger fama de embrujada y comenzaron a llegar otro tipo de personas especiales. Comprenderán ustedes que todo tipo de personas vino, se hicieron oraciones, limpias, rituales, todo se hizo. Y la verdad es que el último cuarto, con aquella pared del fondo, con aquellas figuras, comenzó a ser un lugar que ya no se visitaba en la casa. Pasaron unos meses y entonces Miguel, viendo que su esposa ya no dormía, no tenía paz, su hija tampoco, decidió dejar aquella casa e irse a alquilar una casa en otro lugar, lo más lejos que se pudiera de ahí. No podían demoler la casa. La casa en realidad era del banco y tenían que pagar la mensualidad del banco para poder hacer algo en aquella casa. Así que decidieron trabajar más, duplicar su trabajo, alquilar un buen lugar y seguir pagando aquella casa. No se metió la casa en ningún sentido, se puso mal, sino por el contrario le daba un buen mantenimiento y esto hacía que la casa siempre estuviera siendo tomada por algún corredor de bienes raíces para alquilarla o venderla. El tema es que cada vez que llegaban algunos nuevos inquilinos, los vecinos les informaban de que aquella casa estaba embrujada y muchos salieron desde el primer día
horrorizados. Otros inclusive dijeron, no, nos quedamos unos días aquí, y al pasar la noche en aquel cuarto les pasó lo mismo que a Miguel, Vanessa y Esmeralda, y todos salieron despavoridos, y aquella casa comenzó a quedarse sola, reparada pero sola. El tiempo fue pasando, y cuando ya había más de 15 años, ya tenían más de 15 años de estar en esta situación, un hombre extranjero apareció para comprar la casa. La alegría de Miguel y Vanessa no se la pueden imaginar. Esmeralda ya no entendía muy bien por qué estaban tan alegres, había olvidado un poco la historia, era una mujer que estaba terminando su carrera universitaria, pero sus padres no cabían de la felicidad. El hombre les pagó muy bien la casa, mucho más de lo que Miguel se imaginaba. Ellos tomaron el dinero, pero nunca lo quisieron gastar, porque temían de alguna manera que el extranjero un día viniera a devolverles la casa. Sin embargo, un día paseando por el centro comercial se toparon al extranjero que vivía por ahí cerca. Y ellos se detuvieron para saludarle y él a ellos. Y les contó que cuando llegó a la casa le cambió la pintura y que la pared del fondo estaba llena de hongos. Y que esa humedad se salía, por supuesto, cada noche cuando hacía más frío. Y lo que él hizo fue cambiar la ventana del lugar para que el reflejo ya no diera sobre la pared del fondo, cambiar la puerta para que la casa estuviera más ventilada. Y así abría las ventanas cada mañana, el sol entraba en la casa y, por supuesto, dejaron de salir aquellas figuras. Agradeció profundamente a Miguel y a Vanessa la oportunidad que le habían dado de comprar la casa, y él, como dirían los cuentos, vivió ahí feliz para siempre. Hay que tener cuidado con el miedo, porque el miedo se alimenta de más miedo, el miedo de otros y el miedo nuestro. Muchas gracias.